Puedes dormir en el suelo hasta que aprendas a respetar nuestra privacidad. Así sin más, sin contexto, sin charla previa. Solo la voz de Valeria, fría y ensayada, como si hubiera estado esperando el momento para soltar esas palabras. Me quedé mirando la pantalla del celular unos segundos con el mensaje todavía abierto. Mi mano no tembló. Pensé que lo haría. Tenía 71 años y alguien acababa de relegarme al suelo de mi propia casa. Caminé al closet del pasillo donde guardábamos el colchón de repuesto, el que usaba cuando los hijos de mi sobrino venían en el verano. Lo arrastré por el piso de madera, cada jalón resonando contra las paredes. Mis rodillas crujieron al bajarlo. La cobija que extendí encima era la misma que tejí para Emiliano cuando tenía 8 años. Él había derramado jugo de naranja en ella esa Navidad, y yo la remendé a mano. El silencio en la casa no era tranquilo. Era una sentencia. Apagué la lámpara y me acosté. El azulejo se sentía frío contra mi hombro a través del colchón. El techo me miraba fijamente. Recordé cuando lo pinté de gris claro, hace 2 años, para alegrar la habitación, pensando que podría levantar el ánimo. Eso fue antes de que el ánimo se volviera permanente. Volví a reproducir el mensaje. Su voz cortó la oscuridad. Puedes dormir en el suelo. Lo detuve antes de que terminara. Mis labios se entreabrieron apenas. Entendido. Eso fue todo lo que dije. Todo lo que necesitaba decir. No lloré. No grité. Ni siquiera me compadecí. Lo que sentí fue más agudo, como un corte de papel en el alma. No lo bastante profundo para matarte, solo lo suficiente para que todo escociera. El estofado que preparé ese día seguía intacto en la barra. Lo había cocinado a fuego lento durante 4 horas. Mi vajilla fina aún estaba dispuesta en la mesa del comedor. Habían llegado tarde. Comieron comida para llevar en su cuarto. No dijeron ni una palabra. Al moverme bajo la cobija delgada, algo dentro de mí también se movió. No era derrota. No exactamente. Era como si una puerta se abriera en algún lugar que no había mirado en años. Mañana prepararía el desayuno como siempre, pero algo había cambiado. Algo estaba observando, esperando, escuchando. Hace 3 años, Emiliano me preguntó si podían quedarse conmigo. Solo 6 meses, mamá, hasta que nos pongamos de pie. No lo dudé. Tenía esa sonrisa torcida que usaba a los 10 años cuando quería un helado de más. Dije que sí antes de que terminara la frase. Ese fin de semana me mudé de mi recámara principal. Guardé mis cosas en el cuarto de costura, doblé mi ropa en estantes pequeños, renuncié al baño privado sin pensarlo 2 veces. Me dije que era temporal, que el amor significa dar sin llevar la cuenta. Valeria no dio las gracias. Solo dejó caer su bolsa de diseñador en mi cama, mi antigua cama, y preguntó si el baño tenía buena presión de agua. Al principio lo intenté. Cociné su pasta favorita después de escuchar a Emiliano mencionarla. Puse tapetes suaves en su cuarto, encendí velas en el pasillo para que se sintiera acogedor. Imprimí ofertas de trabajo y las dejé con cuidado en la barra de la cocina. Ella nunca las tocó. Cada mañana ella se levantaba tarde y llegaba a la cocina cerca del mediodía bostezando. Servía el café que yo preparaba, comía los huevos que cocinaba y dejaba los platos en el fregadero como si fuera el trabajo de alguien más cuidar de eso. Y lo era. Era el mío. Emiliano la defendía sin levantar la vista del celular. Está adaptándose. No creció como tú. Siempre hacía sonar como si yo viniera de otro siglo. Tal vez sí. Las cuentas se duplicaron. La lista del súper se triplicó. Ella quería leche de almendra Cale salmón silvestre. Me ajusté. Siempre me ajustaba. Trajeron ruido ropa sucia, velas que olían a químicos. Pero también trajeron vida, o eso me decía a mí misma. Escuché risas en la casa otra vez, aunque no fueran para mí. Vi a Emiliano sonreír más y me convencí de que eso era suficiente.
Nunca pregunté cuándo terminarían los 6 meses. Pensé que hacerlo me haría parecer impaciente, ingrata, vieja. Me dije que estaba construyendo un refugio, pero nunca fue mío. Era el spa de Valeria, el escondite de Emiliano, mi prisión con sábanas frescas, y para cuando me di cuenta, ya estaba doblando toallas que no eran mías. Estaba enjuagando la cafetera cuando Clara llamó a la puerta. Nunca toca, a menos que sea algo serio. Me sequé las manos con el trapo, me acomodé unos mechones detrás de la oreja y abrí. Su expresión era tensa, ojos suaves, pero mandíbula apretada. Creo que deberías escuchar esto, dijo. Nos sentamos en los escalones del porche. Me pasó su celular y le dio play. Reconocí la voz de Valeria al instante. No es más que una señora grande, jugando a ser mamá. Dijo con una risa que no estaba hecha para oídos mayores de 50. Esta noche la pondré en su lugar. Necesita aprender que esta es nuestra casa ahora. El aire a mi alrededor se detuvo. No me inmuté, no hablé. Escuché cada segundo, cada risita, cada plan para humillarme disfrazado de crueldad casual. Cuando el mensaje terminó, Clara no dijo nada. Solo puso una mano suavemente en mi hombro y dejó el celular en mi regazo. El suelo no fue un capricho, fue una actuación. Un castigo ensayado antes de que yo siquiera extendiera el colchón. Me quedé ahí un buen rato, lo suficiente para que el sol de la mañana se moviera por el patio. Luego me levanté, regresé a la casa y abrí el refrigerador. Los huevos aún estaban frescos. Rompí 3 en un tazón. Tosté pan de masa madre. Corté un toronja. Espolvoré canela en el avena que le gustaba a Emiliano. Preparé el café, dejando que el aroma llenara la cocina como siempre. A las 8:15, Emiliano bajó primero, el pelo revuelto, los ojos entrecerrados. «Buenos días, mamá», murmuró, deslizándose en la silla, como si nada hubiera pasado. Valeria llegó 10 minutos después con la bata rosa que planché la semana pasada. Sirvió café, no me miró. «¿Puedes hacer ese pollo asado para el almuerzo? Vendrán mis amigas». Asentí. Pero mi silencio no era el mismo. No era rendición. Algo había cambiado. Ya no esperaba gratitud. Ya no me aferraba a la esperanza. Estaba observando. Silenciosamente, con atención. Y por primera vez en años no notaron que había dejado de intentar pertenecer. El pollo asado quedó perfecto, piel crujiente, limón bajo el pecho romero de mi jardín. Puse la mesa con la vajilla vintage que mi madre me dio cuando nació Emiliano. Valeria no lo notó. Estaba muy ocupada arreglando cojines y ajustando las copas de vino como si estuviera preparando una casa para vender. Sus amigas llegaron justo antes del mediodía. 3 mujeres de unos 30, con tacones resonando en mi piso como si les perteneciera. Escuché sus risas antes de que la puerta siquiera se abriera. Brillantes, despreocupadas caras. Las saludé con un asentimiento cortés y volví a la cocina, el lugar donde aparentemente pertenecía. Desde ahí podía escuchar todo. «¡Qué rico huele aquí!», dijo una. «Valeria, qué suerte tienes. Es como tener una chef personal». La voz de Valeria flotó de regreso, demasiado alta para ser un susurro demasiado casual para ser inocente. «Es útil, pero los mayores tienen que aprender a respetar límites. ¿Saben? Creen que cada favor los hace parte de la familia». Rieron. Fuerte. Como si no pudiera oírlas. Como si no estuviera a 6 metros cortando el pollo que comerían en 5 minutos. No solté el cuchillo. No derramé la salsa, ni siquiera parpadeé. Solo seguí cortando firme, precisa. Serví todo con cuidado. Lo llevé a la mesa como si nada hubiera pasado. Apenas me reconocieron. Una de las mujeres me pasó su abrigo a media conversación sin mirarme. Otra pidió que calentara su vino. Serví la comida que empecé a preparar a las 6 de la mañana. Luego regresé a la cocina limpiándome las manos en un trapo que no recordaba haber doblado. Desde un rincón las observé comer.
reír, picar la comida como si hubiera aparecido por arte de magia. Vi a Valeria sonreír cuando la elogiaron por el ambiente, los detalles, la comida que no cocinó. Ella está muy apegada a la casa, murmuró Valeria. Le digo a Emiliano que necesita un pasatiempo. Ese fue el momento en que lo supe. No me veían como parte de la familia, me veían como un accesorio, una función, una llave que nunca dejaba de dar. Y ahora sabía dónde estaba el interruptor. Todo empezó con Valeria caminando de un lado a otro en la sala celular, en la oreja voz melosa y lo bastante alta para que toda la casa la oyera. No, mamá, no reserves hotel, quédate aquí, no hay problema. Me detuve en la esquina del pasillo, trapo en mano. Ya sabía a dónde iba esto. Dormirá en el sofá, ya está acostumbrada. Rió como si fuera ingenioso, como si humillarme fuera una broma familiar. No me moví, no carraspeé para hacerle saber que estaba a pocos pasos. Me quedé quieta, silenciosa, dejándola hablar libremente, diciendo la verdad cuando pensaba que no la escuchaba. El tono de Valeria bajó conspirador ahora. Además, es ayuda gratis. Quien renuncia a eso todavía cocina limpia, paga todo. La verdad es más útil de lo que esperaba. Algo en mí no se rompió, se endureció. Esa noche recalenté sobras. Emiliano no notó que omití el sazón. Valeria se quejó de que la sopa estaba insípida. Sonreí y no dije nada. Luego esperé a que estuvieran en la cama. Silencio arriba. La misma recámara principal que pinté de crema y lavanda antes de que Emiliano se casara. Ahora su refugio privado. Fui al closet del pasillo, aparté los abrigos y abrí el cajón inferior del archivero. Había pasado años sin tocar los documentos, pero todo seguía ahí, con clips y etiquetas, como lo hice cuando aún creía que esta casa sería un lugar de alegría compartida. Encontré la carpeta. Escritura de propiedad, calle del Roble, 1153. Mis dedos recorrieron el texto. Soledad Vargas, única dueña, sin cofirmantes, sin reclamos compartidos, sin letras pequeñas. Me habían hecho sentir como invitada en mi propia vida. Pero no era la invitada, era la base. Yo construí esta casa, pagué cada mensualidad, pinté cada pared, cosí cada cortina, y ahora me llamaban ayuda gratuita. Volví a guardar la escritura, cerré el cajón con llave y regresé los abrigos a su lugar. Arriba las luces seguían encendidas, pero abajo algo había cambiado. Ya no estaba esperando, estaba preparando. Valeria estaba tirada en el sofá de la sala, como si lo hubiera ganado. Una pierna doblada, la otra estirada sobre la mesa de centro, que era de mi madre. Sus uñas descascaradas, celular en mano, ojos pegados a lo que fuera que la hacía reír esa hora. La misma mesa que mi madre pulía cada sábado sin falta. Ahora sostenía los pies descalzos de Valeria y media taza de espresso sin tocar. Me paré en la entrada, observando. No estaba enojada, no estaba nerviosa, solo terminada. Empaquen sus cosas, dije. Ni siquiera levantó la vista. ¿Qué me escuchaste? Valeria parpadeó, sonrió con pereza. ¿En serio? No respondí. Fui al archivero y saqué la carpeta. Puse la escritura sobre la barra de la cocina como la última carta en un juego que nunca supieron que estaba jugando. Ella se sentó lentamente. ¿Qué es eso, esta casa? Es mía, solo mía. Miró el papel, luego a mí. Emiliano llamó alzando la voz baja aquí. Emiliano bajó a medio vestir su rostro pálido antes de llegar al último escalón. Mamá empezó. Han vivido aquí gratis por 3 años, dije con calma. Eso termina hoy. Espera, dijo Emiliano. Dijiste que podíamos quedarnos. Dije 6 meses. Se quedaron 36. Me faltaron al respeto en cada uno. La voz de Valeria se agudizó. No puedes hacer esto. Somos familia. No, son inquilinos sin contrato y yo soy la dueña, cobrando lo que me debe. Emiliano se acercó con las manos suplicantes. Danos una semana. No. Por favor. No.
Valeria cruzó los brazos. ¿Crees que podemos irnos así un sábado? Encontraron tiempo para humillarme un sábado, dije. Encontrarán tiempo para empacar. Pasaron la siguiente hora, pisoteando, cerrando cajones de golpe, maldiciendo por lo bajo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, tomando mi propio café. No para alguien más, solo mío. Al atardecer, las maletas estaban en la puerta. Valeria no se despidió. Emiliano sí. Un débil y tembloroso, lo siento mientras cargaba el coche. Cerré la puerta tras ellos. La aseguré. La casa volvió a estar en silencio. Pero dentro de mí, algo seguía ardiendo. No perdieron el tiempo. El miércoles por la mañana, una patrulla se detuvo en mi entrada. 2 policías, amables pero firmes. Señora Soledad Vargas, preguntó el más joven. Recibimos un reporte, alguien preocupado por su seguridad. Los invité a pasar. Con calma, preparé café mientras miraban alrededor. Hubo una acusación de que podría estar teniendo problemas cognitivos, dijo el oficial mayor con suavidad. El denunciante afirmó que tiene problemas de memoria. Podría ser un peligro para usted misma. Serví el café en tazas de verdad, no en mugs. Lo acompañé con un plato de galletas de mantequilla. Luego los llevé por mi cocina, mi jardín, mi closet de blancos. Les mostré mi lista semanal del súper, mi calendario con citas médicas, el organizador de pastillas de 3 meses junto al fregadero. Etiquetado, codificado por colores. Cuando se fueron, se disculparon. Al día siguiente vino una trabajadora social. Se quedó más tiempo. Preguntó sobre depresión, si me sentía sola, confundida, abrumada. No dije, solo decepcionada. Después de que se fue, llamé a Clara para desahogarme. No contestó, pero 15 minutos después tocó el timbre periódico en mano. Tienes que leer esto. Estaba en la sección de cartas. Firmado anónimamente, un hijo preocupado. El titular, cuando la demencia convierte a una madre amorosa en una extraña. Lo leí 3 veces. No usó mi nombre, pero no lo necesitaba. Describió los arrebatos, las acusaciones irracionales, la paranoia. Dijo que su madre los había atacado en un arranque de delirio. Se pintó a sí mismo y a Valeria como víctimas pacientes y amorosas tratando de ayudar a una madre en declive. Usó la frase Alzheimer de inicio temprano. No lloré, ni siquiera temblé. Doblé el periódico con cuidado y lo puse junto a mi café. Luego fui al cajón donde guardaba la tarjeta de una asistente legal que conocí hace años. Se llamaba Daniela Reyes. Marqué el número. Cuando contestó, dije, Daniela, soy Soledad Vargas. Estoy lista para pelear. El juzgado olía a polvo y nervios. No había estado en uno en más de 30 años. Daniela estaba a mi lado, tranquila y enfocada. Deja que las pruebas hablen, susurró. Asentí apretando mi carpeta, aunque sabía que ella traía todo lo necesario. Al otro lado de la sala, Emiliano estaba con un defensor público. El pelo desordenado, la corbata torcida. Valeria estaba junto a él, secándose los ojos con un pañuelo como si estuviera audicionando para un papel. Se veían más pequeños, de lo que recordaba, encogidos por el pánico por la exposición. Entró el juez. Sesentón severo, del tipo que ha escuchado todo antes y no tiene paciencia para manipulaciones. Empezó con los reportes policiales, ambos desechados como falsos. Revisó los hallazgos de la trabajadora social sin signos de inestabilidad. Luego vino la carta, la que Emiliano envió al periódico sugiriendo que tenía demencia de inicio temprano. Daniela la leyó en voz alta, cada palabra lenta y afilada. Después vino la declaración jurada de Clara. Luego las grabaciones de los oficiales, sus voces calmadas, explicando que yo era coherente, organizada, lúcida. Finalmente, Daniela le dio al juez una foto, mi organizador de pastillas, mi calendario, mi casa impecable.
Emiliano se movía inquieto. Valeria intentó hablar, pero su abogado le puso una mano en la muñeca. Era demasiado tarde para dar vueltas. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, presentó a sabiendas un reporte falso sobre la salud mental de su madre. Emiliano miró la mesa. Sí, señoría. Y publicó una carta insinuando públicamente que estaba enferma sin evidencia médica. Sí. Entiende que esto constituye difamación y acoso bajo la ley estatal. La voz de Emiliano se quebró. Lo entiendo. Entonces este tribunal concede la orden de restricción. No debe contactar a su madre de ninguna forma ni presentarse en su residencia. Además, se le otorgan daños por 25,000 pesos a la señora Vargas. Valeria jadeó. Emiliano se desplomó hacia adelante. Me puse de pie en silencio, sin sonrisa, sin drama. Solo la respiración constante de alguien que había esperado años para hablar y finalmente lo había hecho. Fuera de la sala, Daniela me miró. «Estuviste increíble», dijo. No respondí. Solo dejé de tener miedo. Y por primera vez en años no cargué con su peso al salir. La oferta llegó en un sobre blanco entregado por Bárbara, con su sonrisa habitual y un brillo cómplice en los ojos. Una comunidad para adultos mayores al otro lado de la ciudad había leído sobre mi caso en el periódico local. No llamaban para ofrecer lástima, sino un trabajo. Coordinadora de eventos, medio tiempo, horas ligeras, un sueldo modesto y un departamento de 2 recámaras en el lugar con vista a un parque. Querían a alguien que entendiera las dinámicas familiares, que pudiera llevar estructura y empatía a su calendario social. Aparentemente, mi victoria en el juzgado hizo más que limpiar mi nombre, mostró que tenía garra. Leí la carta 2 veces, luego una más. Miré alrededor de la casa, que había sido mía por 30 años. La pintura seguía descascarada en el pasillo donde Emiliano chocó su triciclo. El azulejo de la cocina aún tenía la leve marca de una quemadura de un pastel de cumpleaños que casi arruiné. El comedor aún guardaba la forma de todas esas comidas, algunas alegres, otras silenciosas. Amé esta casa alguna vez. Pero el amor no significa quedarse. Primero empaqué los álbumes de fotos, cada cumpleaños, cada obra escolar, cada disfraz de Día de Muertos que Emiliano usó. Luego las cosas pequeñas, la vajilla de mi madre, la cafetera que Clara me regaló, después de que mi esposo se fue la colcha de retazos que cosí en inviernos largos. Todo lo demás lo dejé ir. Una pareja joven compró la casa, recién casados esperando su primer hijo. Caminaron por cada cuarto con ojos grandes, esperanzados. Vi en ellos a la mujer que solía ser. Entregué las llaves y les deseé mejor suerte. El departamento era pequeño, pero luminoso, líneas limpias, sin fantasmas. Me mudé un domingo. Clara ayudó a colgar cortinas. Bárbara llenó el refri. La primera noche preparé café solo para mí, sin taza extra para nadie más, sin pedidos, sin silencios cargados de juicio. Puse los álbumes en el librero, guardé la vajilla en un gabinete y dejé la puerta abierta un rato solo para dejar entrar la luz. La llave giró suavemente en la cerradura. Por primera vez en años dormí sin revisar el pasillo y en la mañana no preparé desayuno para nadie más que para mí. Habían pasado 6 meses desde el juicio, desde que se imprimió la retractación, desde que vendí la casa que alguna vez guardó amor y humillación. Ya no pensaba mucho en Emiliano, no esperaba nada. Pero un domingo por la tarde apareció frente a mi nuevo edificio de departamentos, solo, demacrado, agotado y de alguna manera más viejo. Nos sentamos en la cafetería de abajo, cerca de la ventana, donde el sol entraba suavemente. Pedí mi café de siempre. Él no pidió nada. «¿Se fue?», dijo con los ojos bajos. «Valeria se fue hace 2 meses». No dije nada. Se llevó lo que quedó del dinero del acuerdo. Lo gastó en una semana, ropa, salones de belleza, cenas caras.
Cuando se acabó y tuvo que buscar un trabajo de verdad, dijo que yo no era suficiente. Asentí, no estaba sorprendida. Ahora tengo 2 trabajos: mecánico de día, bodega de noche. No estoy aquí para pedir perdón, ni ayuda. Solo quería decir que sé que estuve mal. Lo estudié. Todavía había un rastro del niño que crié. Pero el hombre frente a mí tendría que valerse por sí mismo ahora. Te perdono, dije despacio. Pero eso no significa que volvamos a como era antes. Emiliano asintió, sus ojos vidriosos pero callados. Si construimos algo, otra vez será nuevo. De adulto a adulto. Te veré cuando quiera. Y la primera vez que cruces la línea, otra vez se acabó. Entiendo, dijo suavemente. Esa noche saqué mi café al balcón. El aire se había enfriado. Abajo unos niños corrían por el césped, sus risas subiendo hasta mí. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía tranquilo. Se sentía ganado. Y por primera vez en años pude respirar en mi propio espacio sin encogerme.